Muy buenos días, mis amados hermanos. Mi nombre es Juan Carlos Ortiz y soy uno de los pastores asociados de la Iglesia Bautista del Redentor. En esta mañana de Domingo de Resurrección, primeramente quisiera empezar enviándoles un saludo a todos ustedes, porque estas 3, casi 4 semanas que hemos estado sin reunirnos en la iglesia definitivamente han sido de esa falta de poder abrazarles. Se les extraña y quisiera pues decirles a cada uno de los que nos están viendo en casa, que nos van a ver a través de este medio, de que les extrañamos, mis hermanos mexicanos, a nuestra hermana Lucy, y perdonen que yo sé que tal vez los que nos están viendo no son de nuestra iglesia, son amigos y amistades, pero es que así somos en la Iglesia Redentor. Tenemos una familia pequeña de miembros de la iglesia que nos gusta estrechar ese vínculo de amor, de fraternidad que nos une en la fe de Cristo. Y pues les digo a cada uno de ustedes, hermanos, que les extrañamos y esperamos que, a pesar de las circunstancias en las que estamos viviendo, de que cada uno de ustedes pueda estar gozando de buena salud ahí donde están, en sus hogares, que estén siempre confiados de que la bendición de Dios está sobre ustedes, porque cada uno de nosotros somos hijos de Dios y Dios siempre es fiel a sus promesas. Así que hoy día el Señor puso en mi corazón predicarles la palabra del Señor, y debido a que estamos celebrando la Semana Santa de una forma no tradicional, en realidad es bastante, se siente un poco raro hacerlo de esta forma, pero también al mismo tiempo estos son los medios que Dios nos ha dado para poder llegar a cada uno de sus hogares. Y si hay algo bueno y positivo en todo esto, es de que yo sé que ahí donde está, en su sala, en su cuarto, hay más de una persona, está su familia, y a Dios le importa mucho de que nosotros estemos en familia, porque la familia es la unidad básica de toda sociedad, pero lo más importante es que es el pueblo de Dios congregado en sus hogares, y aquí es donde la relación con Cristo importa más. Bueno, vamos a empezar entonces en esta mañana con una oración, pidiendo que el Señor sea el que nos use para poder exponer su palabra y que llegue a nuestros corazones de una forma en que nos edifique, nos llame y nos acerque más a Dios, porque de eso se trata. Se trata de que nos acerquemos a Dios, de que estemos en paz con Él, de que estemos en una relación estrecha con nuestro Dios. Oremos entonces. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, porque tu fidelidad, Señor, permanece para siempre, porque tú nos llamas, Señor, a hacer luz en las tinieblas. Y en esta mañana, Señor, nuestros corazones, nuestras vidas, nuestras almas se llenan de alegría, Señor, porque una vez más tú nos permites recordar de que nosotros creemos en un Salvador que vive, que resucitó de los muertos, Señor, y que reina en los cielos por la eternidad. Amado Dios, yo te ruego que en esta mañana sea tu Espíritu Santo sobre mí, que las palabras, Señor, que salgan de mi boca sean de bendición para el pueblo que te escucha. Que podamos, Señor, todos encontrar en ellas, Señor, la bendición que tú nos quieres dar a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema o el título de este sermón es No está aquí, ha resucitado. Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta en la resurrección de Jesús es que los hechos que acontecieron, la muerte, la sepultura y resurrección de Jesús, era algo que había sido anunciado desde hace mucho tiempo. No era algo nuevo. Venía, para serle más exacto, desde el momento en que Dios
llamó a Abraham de la tierra de Ur de los Caldeos a la tierra de Canaán, la tierra prometida. Y en esa trayectoria Dios hizo un pacto con Abraham y le prometió que le iba a dar un hombre grande, y le prometió que le iba a dar una herencia, y le prometió que le iba a dar una nación, y que esa nación iba a ser de bendición para todas las naciones. Continuemos en esa historia, en esa línea de pensamiento, y lleguemos hasta el punto donde el tiempo de los monarcas, donde estaba el rey David, donde había conquistado toda la tierra prometida que el Señor les había dado. Y finalmente, la única parte que no había sido conquistada en ese entonces era Jerusalén, que estaba en una montaña y que estaba improtegida. Y viene David y finalmente conquista la ciudad. Y el propósito que él tuvo era de traer el arca y ponerla ahí en Jerusalén y construir el templo en Jerusalén, porque entonces Dios iba a morar con ellos. Pero Dios viene y le dice de que él no iba a ser el que iba a construir el templo, sino que uno de sus herederos, de sus hijos. Hoy sabemos que fue Salomón. Pero viene Dios y ratifica o expande en el pacto que le dio a Abraham. Y ese pacto fue de que era Dios el que iba a establecer a través de David en su herencia un heredero que le iba a construir un templo. A corto plazo ese heredero fue Salomón, pero a largo plazo ese heredero era Jesús, el Mesías. Y cuando el pueblo de Israel es llevado al exilio allá por el año 587 antes de Cristo, parece ser que la promesa finalmente, parece ser que la promesa fue quebrada, fue rota. Y pareciera ser en ese momento, en los ojos del pueblo de Israel, que Dios había mentido, que su promesa había cesado de ser, porque no había nación, no había rey, y todos estaban fuera de la tierra prometida. Pero es ahí donde vemos de que Dios empieza a través del profeta Isaías, a través del profeta Ezequiel, a través del profeta Jeremías. Empiezan a ver de que la promesa y el pacto, el convenio que Dios había hecho, tenía significado mesiánico, que también ahí decía de que esa promesa se iba a cumplir en el futuro. Entremos entonces al tiempo de Jesús. Cuando Jesús llega, cuando Jesús nace en Israel, Él se encuentra con una nación sin rey, se encuentra con una nación que no tiene templo, pero está siendo gobernada por los sacerdotes, por los fariseos de su tiempo. Y Jesús viene a ser ese, si usted lee el primer libro de Mateo, el que viene del linaje de David. Y es importante que nosotros entendamos de que Jesús viene del linaje de David, porque ese es el descendiente, ese es el retoño, ese es el brote que Dios prometió a través de los profetas. Estando Jesús encarnado y viviendo, Él también dijo de que era necesario de que Él fuese vituperado, de que fuese crucificado, pero que al tercer día iba a resucitar. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasa cuando Jesús es sepultado y al tercer día vienen las mujeres? Y entonces se encuentran en Lucas 24, 11 al 12, dice lo siguiente: que ellas vienen y ven que la piedra está rodada, que la piedra no está en su lugar, y ven que cuando se acercan los ángeles y les dicen los ángeles: ¿por qué ustedes buscan entre los muertos al que vive? Y la reacción de las mujeres entonces es de asombro, es de miedo, pero ellas regresan donde los discípulos con aquella alegría en su corazón de que el Mesías ha resucitado, de que todo lo que se había dicho a través de los profetas, de que todo lo que Jesús mismo dijo en vida era cierto. Y entonces viene en Lucas 24, 11 al 12, nos dice así:
cuando ellas llegan delante de los apóstoles a contarles, a compartir las buenas nuevas. Mas a ellos, los apóstoles, les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. No les creían lo que las mujeres estaban diciendo. Y entonces en el versículo 12 dice: pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. El apóstol Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículo 8, nos dice que junto a Pedro también iba Juan, y él lo redacta de esta manera: entonces entró también el otro discípulo, o sea, Juan, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Ahora déjeme hacer una pregunta. Hoy en día nosotros podemos ver la resurrección de Cristo en tres diferentes formas. Y yo quiero que usted piense exactamente cómo usted en su vida del día de hoy entiende, comprende y qué significado tiene la resurrección de Cristo para su fe hoy en día. Porque es muy fácil verlo en la vida de los apóstoles, en la vida de estas mujeres. Pero ¿cómo vemos usted y yo la resurrección de Cristo el día de hoy y qué significa eso para nuestras vidas? Pues déjenme decirle que hay tres diferentes respuestas y las hemos visto acá en el texto que hemos leído. La primera de ellas es la que tuvieron colectivamente los apóstoles. No creyeron. Vieron, esto parece ser un cuento de hadas. No es posible de que un muerto resucite. Nunca se ha visto. O sea, es ilógico. No tiene sentido de que los muertos resuciten. En todo lo que conocemos del Antiguo Testamento, en todo lo que conocemos en los libros de la ley, nunca antes alguien había sucedido lo mismo. Y a pesar de que ellos habían estado con Jesús, a pesar de que eran los 12, no estamos hablando de los que oyeron a Jesús, estamos hablando de los discípulos de Jesús, aquellos que vivieron, que le tocaron, que le vieron y que habían escuchado un sinfín de veces lo que Jesús les había dicho acerca de lo que iba a pasar, y aún así no creyeron. Hoy en día nosotros también podemos tomar esa posición. Esto es algo que está escrito en la Biblia, pero es una historia, es un cuento, es una fábula. Pues déjeme decirle de que no lo es, de que Jesús en realidad sí resucitó, pero esa es la otra posición. Entonces, si una persona no cree, la otra opción es de que sí cree. Y eso es exactamente lo que le sucedió a Juan. Juan, siendo ese discípulo que fue y corrió en Juan 28, junto a Pedro, cuando él llegó, dice la palabra de Dios que él vio con sus ojos, y cuando él entró al sepulcro y vio, él creyó instantáneamente. Tuvo la certeza y la seguridad de que Jesús había resucitado. Juan era uno de esos discípulos amados de Jesús, uno de aquellos que tenían una relación con Jesús más cercana. Y quizás obviamente por eso, digo yo, quizás también, por eso también le fue fácil creer de que su Jesús, su maestro, había resucitado. Veamos entonces cuál es la tercera. La tercera se refleja en Pedro. Pedro está como intermedio entre creo y no creo. Porque ¿qué le sucedió a él? Dice que cuando él entró, él vio, se fue a casa, dice el versículo 12 de Lucas, capítulo 24, maravillándose de lo que había sucedido. Este Pedro, así como era de impulsivo, de que se tiraba y sí, Señor, hagamos esto, vamos, déjame caminar sobre las aguas, en ese momento se quedó como analizando todo. Se quedó maravillado, sorprendido. Pero se fue a su casa, yo me imagino, con un sinfín de preguntas. Así como usted y yo el día de hoy. ¿O acaso usted y yo no tenemos preguntas acerca de la resurrección de Jesús? El problema está que si usted lee el texto bíblico,
En el texto bíblico no se nos da detalle acerca de cómo exactamente Jesús resucitó. Hay más detalles de qué es lo que fue la respuesta de aquellos que encontraron el sepulcro vacío, pero no hay detalle, no hay proceso, no hay receta. Y muchas veces nosotros andamos buscando respuestas en el texto que no están. Pero lo que nosotros tenemos que ver es que lo importante de este relato de la resurrección de Cristo está en que nosotros creamos. Y ahora le hago una pregunta: ¿por qué será tan importante que nosotros creamos? Le voy a dar 5 razones por las cuales Dios quiere que nosotros creamos, o por las cuales nosotros debemos creer. La número 1 creo que también es bastante obvia. Sabe que a Dios le agrada la fe, porque la fe es una respuesta que Dios busca en nosotros de todo lo que Él ha hecho, en especial en lo que hizo a través de su Hijo. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree, la clave es creer, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vemos que todo aquel que cree tiene fe, porque esa fe nos permite confiar en las promesas de Dios. Las mujeres confiaron. Las mujeres confiaron, tuvieron fe de que lo que los ángeles estaban diciendo a ellas era cierto, que tenía valor, que era algo tangible que ellas podían ver y que tenía significado para sus vidas. Cuando usted y yo tenemos fe, es cuando nosotros confiamos en las promesas de Dios. Y mire de la manera que lo puso el apóstol Pablo en el libro de Romanos 1:17. Entonces Pablo viene y tratando de explicarle la fe a los romanos, dice lo siguiente: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. O sea, usted y yo encontramos justicia delante de la presencia de Dios por medio de nuestra fe. Por eso es importante creer, porque si no creemos que Jesús resucitó, entonces todo lo demás que nosotros hagamos, sea de ir a la iglesia, sea de dar nuestros diezmos, de servir a Dios, no tiene sentido. No tiene sentido. ¿Cuántos de nosotros no hemos ido a la iglesia por tantos años creyendo que en nuestras obras, que en lo que hacemos, nosotros vamos a poder agradar al Señor a través de ello? Y no podemos estar más equivocados en eso, porque a Dios lo que le agrada es que sus hijos tengan fe en que Él, número 1, es un Dios íntegro, es un Dios fiel, es un Dios que cumple sus promesas, aunque a nosotros nos parezca imposible. Esa es la realidad que vivimos el día de hoy. Imagínense, vivimos en tiempos inseguros, vivimos en tiempos donde no sabemos cuándo vamos a salir de esta, no sabemos hasta cuánto tiempo vamos a tener que estar en casa, y cuando salgamos de casa, ¿cómo entonces será todo? ¿Cómo funcionará todo? Pero lo único que tenemos por seguro nosotros como creyentes es que Dios seguirá siendo fiel a sus promesas. Hebreos 11:6 nos dice más claramente por qué la fe es importante. Y dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El mismo Jesús, cuando hacía milagros, ¿sabe que el ingrediente principal en los milagros de Jesús era la fe que existía en aquellos que recibían el milagro? Y en cierta ocasión, cuando Jesús sana al siervo del centurión,
Se dice de que la historia cuenta de que el centurión había construido una sinagoga para los judíos, centurión siendo romano. Y entonces cuando se enferma su siervo, él envía a los ancianos de la sinagoga para que vayan delante de Jesús y le rueguen que venga a su casa a sanar a su siervo. Y entonces llegan los ancianos delante de Jesús y le dicen: Jesús, ¿sabes? Este centurión ha sido muy bueno con nosotros, ha hecho buenas obras con nosotros. Es válido o es justo de que por sus obras tú vayas y hagas lo que te pide. Y entonces Jesús va. Y a medio camino, cuando ya están cerca de llegar a la casa del centurión, viene el centurión y manda a sus amigos, manda a otro grupo, a otra delegación. Y entonces esta delegación llega delante de Jesús, o estos delegados llegan delante de Jesús, y entonces le dicen: Jesús, en palabras del centurión, no te molestes por venir a mi casa. Yo no soy digno de que tú vengas hasta mi casa. Nada más di la palabra y mi siervo sanará. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Dice: les digo que ni en todo Israel se encuentra o he hallado tanta fe. Por eso es importante creer. Si nosotros no creemos en la resurrección de Cristo, entonces ¿qué esperanza tenemos ante la muerte? Si nosotros no creemos en un Dios resucitado, ¿cómo podemos estar seguros de que lo que Dios nos promete hoy en día para nuestras vidas se cumplirá? Si nosotros no creemos en un Salvador que es el primogénito de nuestra fe, entonces ¿cómo podemos estar seguros que cuando muramos vamos a llegar delante de la presencia de Dios? Viviremos una fe entonces vacía, en palabras muy bonita, pero en realidad, en sustancia y en convicción, bastante pobre. No estamos viviendo tiempos para que nosotros, como cristianos, si es que en realidad somos creyentes, vivamos de esa forma. Yo creo que Dios nos llama a que nosotros nos cuestionemos en quién hemos creído y por qué hemos creído en Él. Cuando usted tiene fe, cuando usted cree en Dios, Dios nos da fe. Y es importante reconocer de que todos, cada uno de aquellos que creemos, Dios nos ha dado fe. Y lo hemos dicho en más de una ocasión en nuestra escuela dominical. Usted no puede decir que no tiene fe si es creyente. La única forma que usted no tiene fe es si usted no cree en la resurrección de Cristo. Cuando un cristiano tiene fe, un cristiano vive por fe. Recuérdese las palabras del apóstol Pablo, que la fe nos justifica, pero también nos da el poder para que nosotros vivamos por fe. El mismo Jesús les pedía a sus discípulos que vivieran y reordenaran sus vidas de acuerdo a la fe que ellos tenían en Él. Pero también les dijo en Mateo 7:21 que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, la fe sin obras es muerta. Una manera fácil de explicar este concepto es lo que Dios hizo en la vida de Abraham. Cuando Dios llama a Abraham, Abraham es un hombre, así como todos nosotros, con defectos, ha dado más a lo que él ve y su vida la vive de una forma que no está guiada por la fe que él tiene en Dios. Pero si usted se fija en el capítulo 15, en el versículo 6, se va a dar cuenta que ahí dice de que creyó a Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. En ese momento, cuando Abraham cree a Dios,
cuando él recibe su fe, básicamente, cuando él nace de nuevo, algo cambia. Y entonces él empieza a reordenar todas sus decisiones, toda su vida, de acuerdo a su fe. Y las obras que él hace, las acciones que él tiene, las actitudes que él tiene en su vida para con los demás, van guiadas por la fe que él tiene en Dios, en Yahweh. Obviamente, el precio de la fe es la obediencia. Porque si nosotros somos desobedientes a nuestra fe, nosotros nos vamos a privar de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. La fe tiene un costo, y tiene un costo grande. El mismo Jesús nunca les dijo a sus discípulos que su fe no tendría un costo. La fe en Jesús tiene un precio, y ese precio es la obediencia. Y Dios espera de que si nosotros en realidad creemos en lo que Él hizo a través de Jesús, si nosotros creemos en un Cristo resucitado, de que nosotros vamos a tener claros dos cosas. La salvación, mi hermano, esa es gratis. La salvación es gratis. Pero para entrar en esa salvación, necesitamos ser obedientes a nuestra fe. Necesitamos ser obedientes a nuestra fe. Porque si nosotros somos desobedientes a nuestra fe, si no hay una actitud de obediencia a la palabra de Dios, entonces nosotros no vamos a vivir de acuerdo a nuestra fe. Vamos a vivir de acuerdo a lo que nosotros pensamos y a lo que nuestra mente nos dice. Para poder perseverar en la fe, nosotros tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. Porque la perseverancia en nuestra fe es importante también. Y es parte de lo que es nuestra vida cristiana. Somos llamados a esperar en Dios. Somos llamados a esperar en Dios en momentos buenos como en momentos malos. El mismo Jesús les dijo a sus discípulos que en el mundo tendrían aflicción. Y creo que en estos momentos de nuestras vidas que estamos viviendo con esto del coronavirus, cuando muchos de nuestros, si usted se pone a ver en YouTube o en televisión, cuando usted escucha a los líderes de Estados Unidos, cuando usted escucha a los líderes de Canadá, cuando usted escucha a los líderes de cualquier otro país, se da cuenta de que eso no es cuestión de semanas. Se da cuenta de que esto es cuestión de meses. Y que ahora el consenso de todos los científicos del mundo es de que no vamos a salir de esta realmente hasta que haya una vacuna. Entonces, este aislamiento no es a corto plazo, es más a largo plazo. Y lo que nosotros consideramos normal tardará un poco en volver a ser establecido. El nuevo normal va a ser muy diferente. Y entonces, a pesar de todo eso, Dios nos llama a que nosotros perseveremos en nuestra fe. Y usted dirá, hermano Juan Carlos, eso es muy fácil decirlo a través de este medio, pero es muy difícil vivirlo, por supuesto. Y yo entiendo eso. Entiendo eso y me duele mi corazón porque yo sé de que hay muchos ancianos que van a morir por este virus que estamos también nosotros viviendo y que nos está afligiendo. Habrá muchas personas alrededor nuestro que no van a estar y que lamentablemente no hay mucho que se pueda hacer por ellas. Cristianos y no cristianos. Y eso duele y nos causa dolor. Hay personas que también han perdido su trabajo. Y nosotros vivimos en un país donde todavía, a pesar de todo eso, estamos privilegiados en que Dios nos provee y nos ayuda. ¿Usted se ha puesto a pensar en la gente del Ecuador, en la gente de toda Latinoamérica, en la gente de Venezuela, en la gente de Cuba, independientemente de sus ideologías políticas?
¿Usted no cree de que a pesar de todo lo que nosotros tal vez hemos perdido, ellos han perdido más que nosotros? Y aún así usted encuentra gente que está fiel en los caminos de Dios y orando y rogando por la misericordia de Dios. Le digo honestamente que yo nunca me imaginé que en El Salvador, en algún momento, iba a haber un cristiano, un presidente cristiano. Y no es que el presidente sea perfecto, pero por lo menos comparado a los demás, busca de Dios. Y Dios lo ha usado para que ese pueblo no sufra tanto las consecuencias del coronavirus. A Dios sea la gloria. Pero nuestro llamado a perseverar en nuestra fe, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que estamos viviendo, a pesar de la falta de podernos de abrazarnos como familia, como iglesia, ahora es cuando nosotros debemos demostrar eso. ¿Qué tanto creemos a Dios? Porque los que estamos aquí en prueba no es Dios. Los que estamos en la prueba somos nosotros. La adversidad nos afecta a nosotros. Nos afecta nuestra relación con Dios. Nos afecta nuestra relación con nuestros amados, con nuestro prójimo. Juan capítulo 16, versículo 33 dice lo siguiente: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero nos dice también: confiad, yo he vencido al mundo. En la resurrección de Cristo, Él venció la muerte y venció todo lo que nos pueda llegar a nuestra puerta. Y tal vez moriremos. Y si morimos, morimos perseverando en nuestra fe. Y si vivimos, vivimos y vivimos perseverando en nuestra fe. Pero no nos podemos nosotros parar. No nos podemos nosotros quedar ahí estancados en nuestra fe. Hermanos, estos no son tiempos para que nosotros nos quedemos estancados en nuestra fe. Estos son tiempos para que nosotros nos apropiemos de nuestra fe, para que nosotros perseveremos en nuestra fe. Y a través de nuestra perseverancia en nuestra fe, nosotros nos vamos a dar cuenta de que la oración es importante, como la herramienta que Dios nos ha dado para que nosotros nos conectemos con Él en cualquier momento, en cualquier circunstancia, donde quiera que estemos, no importando la tragedia, no importando el dolor, no importando la soledad, no importando el momento, por muy oscuro que sea, por muy difícil que sea, las promesas de Dios siempre van a ser fieles para nosotros, porque aquel que las prometió es fiel para cumplirlas. La resurrección de Cristo no debió ser algo nuevo para los discípulos. No debió ser un acontecimiento que ellos no se esperaban. No debió ser una razón de falta de fe, sino una confirmación de fe para ellos. No debió haber ni siquiera sido la razón por la cual ellos tuvieron fe, sino revelarles a sí mismo su fe que ya tenían en Jesús. Pero a través de la oración, cuando usted y yo leemos los salmos, nos damos cuenta de que en los salmos nosotros vamos a encontrar lamentos. Vamos a encontrar que muchas veces, por ejemplo, el Salmo 89, y cuando tenga tiempo léalo, y ahí usted verá al salmista básicamente diciéndole al Señor: Señor, pero lo que tú cumpliste fue esto. Lo que tú prometiste fue esto. Y nuestra realidad es esta, muy distinta a esa promesa. Y el hermano Edgar predicaba el otro día también: ¿hasta cuándo, Señor? Y el salmista dice eso: ¿hasta cuándo, Señor, te vas a olvidar de nosotros?
Y si usted lee el final de ese salmo, se da cuenta que dice: Señor, tu misericordia permanece para siempre. A ti sea la honra y la gloria. Porque cuando usted y yo oramos, cuando usted y yo invertimos nuestro corazón delante de Dios y le decimos todo aquello que a nosotros nos incomoda, todo aquello que a nosotros nos aflige, todo aquello que a nosotros nos llena de temor, sea porque está fuera de nuestro control o porque no sabemos exactamente cómo las cosas se van a dar, nos damos cuenta de que Dios conforta nuestras almas. Nos damos cuenta de que Dios no nos desampara. Y sí, hermano, ¿sabe qué? Yo no lo voy a decir. No me voy a parar enfrente de usted y decirle que el Señor, si usted ora por lo que tiene, por su necesidad, el Señor le va a contestar en este momento. Porque muchas veces las respuestas a nuestras oraciones no vienen en el momento que nosotros queremos, sino en el momento que Dios quiere. Pero lo que sí le puedo decir con 100% de seguridad es que cada una de nuestras oraciones tendrán su respuesta. Y tendrán su respuesta temprano o tarde, pero vendrá. Y por eso nosotros no podemos dejar de orar. Porque cuando usted y yo oramos, estamos orando porque confiamos en un Dios que cumplirá su palabra. Hebreos 10:23 dice lo siguiente: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengámonos firme sin fluctuar. Mantenerse firme significa que usted no se va a mover de donde está a menos que Dios se lo indique. Que usted no va a hacer algo para ayudarle a Dios porque usted piensa de que Dios le ha fallado en su promesa. No, significa que usted se va a mantener ahí donde está. Y si el Señor le dice muévete, usted mueve y camina hacia adelante. Y si el Señor le dice quédate quieto, usted se queda quieto esperando en Dios. Porque Dios es nuestra roca y Dios es nuestra fortaleza. Sin fluctuar, sin dudar. No dudemos de que Dios nos va a dejar a nosotros sin esperanza. No dudemos de que Dios no nos va a cuidar tampoco. Porque como vemos en Hebreos, dice de que aquel que prometió es fiel para cumplir. Usted y yo no creemos en un Dios que no tiene el control de las cosas. Pero nuestra posición debe de ser de que no de duda, no de negligencia, sino actuar como lo que somos, creyentes que hemos creído en un Dios, en un Salvador resucitado. Y si tú no tienes, y si tú no has creído en ese Salvador, si todo lo que he hablado en esos 30-45 minutos te parece raro, te parece extraño, si en algún momento sentiste de que Dios tocó tu vida, quiero que ores conmigo en esta mañana. Ahí donde estás. Y si hay alguien a la par tuya que cree en Dios, pon entonces tu mano sobre ese ser querido. Porque vivimos tiempos donde necesitamos sentir la presencia de Dios. Y la presencia de Dios la vamos a sentir solo cuando tú y yo creamos que Dios resucitó, que Jesús resucitó de los muertos. Ahí donde estás, haz esta oración conmigo. Amado Dios, yo te doy gracias en esta mañana. Te doy gracias por mi vida. Me resulta difícil, Señor, reconocer de que tú eres mi Dios. Pero en esta mañana yo te digo, Señor, de que perdones todos mis pecados.
quiero creer en ti. Quiero creer, Señor, de que tú eres el Dios de mi salvación. Y te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida. Quiero ser fiel, Señor. Quiero que entres a mi vida y que me ayudes a vivir por fe. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esa oración, yo te invito a que nos envíes un mensaje, un correo electrónico a la siguiente dirección: info@elredentor.ca. Y nos gustaría enviarte material bíblico para que tú puedas empezar tu caminar con Cristo. Y esa misma invitación va para cada uno de ustedes también. En estos tiempos, cuando necesitamos estar más unidos, les invito a cada uno de ustedes de que nos envíen un correo electrónico, que nos llamemos unos a otros. Y yo sé de que yo no he sido muy bueno para hacer eso con ustedes en estas 2-3 semanas. Y les agradezco por su paciencia en que me han estado apoyando espiritualmente a través de sus oraciones. No solo a mí, sino también al pastor González. Hermanos, sus oraciones en estos momentos hacia cada uno de sus amados hermanos es importante. Hagamos el esfuerzo de llamarnos por teléfono para que de esa manera el vínculo de amor, de fraternidad que debemos tener no se extinga, sino que crezca. Y espero tener el privilegio y el gozo de poder abrazarles una vez más. Que sea nuestro Dios bendiciéndoles en este día de resurrección. Que la paz de Dios, que su amor nos los abrace siempre. Y la bendición de Dios no se aparte de sus vidas en ningún momento. Que el Señor me les bendiga.